Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Continuamos con nuestros temas de ética en esta primera unidad, que son las nociones introductorias, la primera parte, para conocer más sobre la ética. Hoy comenzamos con el tema 5, que es muy interesante y lleva por título la libertad, algo de lo que hablamos tanto, pero a veces no lo conocemos del todo. Entonces, como siempre te recuerdo, ve por tu cuaderno, tus apuntes, para que vayas haciendo las anotaciones que creas pertinentes, tanto de lo que presento aquí en las diapositivas, como aquello que te resulte importante, ya sea en imágenes, ya sea en comentarios que yo haga también, o aquello que tú mismo creas que es importante que te ayude a entender mejor el tema. Bien, entonces comenzamos. Tema 5, la libertad. Y para hablar de la libertad, como siempre me gusta, la filosofía analiza las cosas, la realidad. No es en un mundo imaginario, sino de las cosas de la vida diaria. Quisiera empezar pues observando lo siguiente. Observa las siguientes conductas. Por un lado, aquí tienes los astros, sobre todo piensa, pon tu atención en la Tierra. La Tierra que se mueve, tiene un movimiento de rotación, se mueve sobre sí misma, que es lo que hace que nosotros tengamos día y noche, día y noche, día y noche. Pero no solo ese movimiento, sino que también se mueve alrededor del Sol y que hace que sea el año, los 365 días. Esos movimientos, esos comportamientos de rotación y traslación, pues son de la Tierra. Ella los realiza. Bien. Ahora, analiza el comportamiento de un león que atacó a su domador. Un domador de un circo que tenía muchos años de criarlo, educarlo, y que en una función el león lo ataca. ¿Por qué lo atacó? ¿Por qué se comportó así? ¿Por qué hizo eso el león a una persona con la que tanto tiempo había convivido, al que en muchas ocasiones había tratado en los entrenamientos, en las funciones, y nunca lo había atacado, pero en esta ocasión, en este día, sí que lo atacó? ¿Por qué actuó así el león? Y por último, esta es una historia que dicen que es real, no la investigué, pero cuentan de un hombre que en plena Segunda Guerra Mundial, ante la escasez de comida en Inglaterra, ya no había comida. Llegó un punto donde tantos hombres habían ido a la guerra, tantas personas estaban allá, que no había para la comida, no había productores, no había gente en el campo. Y se escaseó la comida, ya no había allí en Inglaterra. Entonces, este hombre, ante la escasez de comida y teniendo un bebé en casa, tuvo que sacrificarse algunas veces. Lo único que tenía en el refrigerador, que era un poco de leche, lo único que hacía es, no comía él. Él ayunaba, no comía, y eso poco que tenía se lo daba a su bebé, a su niño pequeño. ¿Por qué hacer eso? ¿Por qué quitarte la comida aunque tengas hambre, aunque tú sabes que necesitas comer y que ese bebé también necesita comer? ¿Por qué este hombre, esa es la pregunta, por qué este hombre se quitó el alimento para dárselo a su bebé? ¿Por qué él estuvo dispuesto a no comer para dárselo a este niño? Y entonces, viendo estos tres casos, te propongo la siguiente pregunta. ¿Qué diferencia encuentras en sus comportamientos? ¿Qué diferencia encuentras en el comportamiento de la Tierra, en su movimiento de rotación o traslación? En el comportamiento de este león que atacó a este hombre en una función, a este domador de leones. O a este padre de familia que se quitó el alimento, que ayunó, que no comió, para darle ese alimento que había a su bebé.
¿Qué diferencia encuentras en sus comportamientos? Sin duda que estarás pensando, la Tierra, su movimiento de traslación, de rotación, es un movimiento que es así, que no lo puede elegir. No le preguntan a la Tierra, hoy tienes ganas de moverte, hoy tienes ganas de dar vuelta. Pues no, la Tierra lo hace, se comporta así y hay una ley, vamos a decirlo así, una ley, porque siempre va a actuar así la Tierra, al menos de que ocurra otra cosa como un choque con algún astro, pero la Tierra se comporta así. El león actuó por sus instintos, aunque nunca lo había hecho, aunque nunca había atacado al domador. En esta ocasión sí lo hizo, quizá porque lo vio débil, quizá porque sintió hambre, quizá porque sintió miedo ante él. Fue un instinto. Y este hombre que actuó así, se quitó la comida, en él ves que seguramente, aunque sentía hambre, aunque sabía que necesitaba comer, fue capaz de renunciar a comer, de aceptar ayunar por el bien de este pequeño que es su hijo. Y la diferencia en sus comportamientos está entonces en que la tierra y el león no pudieron elegir su comportamiento, simplemente actuaron porque así les nació, así se movieron. Pero en el ser humano encuentras que él así lo decidió. Pudo este hombre haberse comido él un poco o habérselo comido todo y dejar al bebé sin comer. Pudo haberlo hecho también. Sin embargo, no lo hizo así. Estos ejemplos nos ayudan mucho para entender qué es la libertad, a qué nos referiremos en este tema y por qué decimos muchas veces que el hombre es un ser libre. Comenzamos con el 5.1, la pregunta importante, ¿qué es la libertad? Vamos a hablar de ella, pero ¿qué es? Y distinguimos dos tipos de libertad. Esto es muy importante, porque cuando hablamos de libertad, y cuando hablaremos ahorita en este tema de libertad, hablaremos de dos tipos, y hay que no confundirlos. El primero se llama libertad exterior, ¿sí? O sea, de afuera. O también tiene un nombre más elegante, libertad de coacción. Recuerda que coacción es cuando alguien te obliga, cuando alguien te dice lo que tienes que hacer. ¿Qué es la libertad de coacción? Consiste en que nuestra conducta no sea determinada ni impedida desde el exterior. En otras palabras, que me dejen actuar como yo quiero. Es decir, que nadie venga a decirme qué debo hacer o qué no debo hacer. Por eso libertad exterior, porque estoy mirando que otros desde fuera de mí mismo me digan, haz esto. O que no me digan, no puedes hacer esto. La libertad exterior es que nadie limite, que nadie impida mi conducta, ¿sí? Por eso, entonces, hablamos de la libertad de expresión. Libertad de expresión es una libertad o un tipo de libertad o un modo de la libertad exterior, que es que nadie me calle, que nadie me diga no puedes decir esto. O la libertad de religión o creencias, que nadie venga a decirme otro, yo quiero ser cristiano o judío o musulmán, y que nadie venga a decirme no puedes creer eso, tú no puedes creer eso, tienes que creer esto. O la libertad de trabajo. Yo quiero ser médico y que otro llegue y te diga es que no puedes ser médico, es que tú debes ser abogado. No, la libertad exterior, repito, consiste que nuestra conducta, nuestras acciones, nuestras decisiones no sean determinadas ni impedidas tampoco desde el exterior. Este es tema de la filosofía política, la libertad exterior. ¿Por qué tema de la filosofía política? Pues sí,
porque debemos en la filosofía política analizar, hasta qué punto puedes dejar, por ejemplo, que una persona exprese sus ideas. Si es totalmente siempre o si son, por ejemplo, mentiras, o si hay momentos en los que no conviene, etcétera. Es por eso un tema de la filosofía política. Esta libertad no es la más importante en ética. Hay otra que es la más importante. Se llama libertad interior. Y para explicarla, para que te des cuenta de esta libertad, para que la entiendas mejor, quiero empezar más bien observando también un caso o dos casos reales. O al menos que pueden suceder. Imagina que vas a una tienda de ropa, y te atiende una chica. Y tú le preguntas por una chamarra, y la chica va al lugar donde están las chamarras para traerte una. Y entonces tú volteas a ver al mostrador y te das cuenta que la chica ha dejado su teléfono iPhone sobre el mostrador. Tú siempre has deseado un iPhone. Tú lo deseas, sabes que es algo que te gusta, quisieras uno. De hecho, estás trabajando y ahorrando para comprarte uno. Y te topas en ese momento, en unos segundos, con la posibilidad de tener uno. Porque la chica en la tienda está allá, distraída, bajando chamarras, buscando alguna. Y no hay nadie más en la tienda más que tú. Y tienes frente a ti ese iPhone. Y entonces pasa por tu mente este pensamiento. ¿Y si lo tomo? ¿Y si tomo ese iPhone y lo guardo en mi bolsa y me voy? Así ya tendría un iPhone. Así ya podría cumplir ese sueño que tanto quiero. Así ya no tendría que ahorrar más. Así tendría un iPhone ya. Aquí está. Te das cuenta, en este caso, que puedes hacerlo, pero al mismo tiempo piensas, no debo hacerlo. No debo tomarlo porque no es mío, porque a esta chica le costó su trabajo, porque es suyo, porque le costó dinero, trabajo. No sé si fue un regalo, pero es de ella, no es mío. Y eso es robar. Y en ese momento te encuentras con que enfrente de ti tienes dos opciones. O lo tomas o no lo tomas. Y entonces tú decides no tomarlo. Y dices, no lo haré porque no es mío, porque no quiero robar, porque así con mis cosas, yo tampoco quisiera que las tomaran. No lo haré. Y decides no hacerlo. Y entonces no lo tomas, la chica regresa, te muestra la chamarra, tú las ves, compras una y te vas de la tienda. Este es el primer ejemplo. Notas tú, sobre todo, cuando tuviste frente a ti la opción de tomar el celular y la segunda opción, no tomarlo, y elegí no tomarlo. Otro ejemplo es, te invito a una nieve, allí están, tienes frente a ti esa gran variedad de nieves, desde gansito, galleta, fresas con crema, todos los sabores que son deliciosos, pero a ti te gustan muchos. Y pasas a la caja y tienes que elegir uno. Pagas tu nieve y te preguntan, ¿de qué sabor? Y tú, frente a todos esos sabores que te gustan, tienes que elegir. No puedes elegir todos. Y entonces eliges. Quiero uno de galleta. Notas en este ejemplo también cómo has elegido. Cómo has tomado de entre todas las opciones que tenías. Quizá eran 10, 20 sabores y has tomado un sabor.
has elegido. Bien, estos dos ejemplos nos muestran, nos hacen ver esto, que es la libertad interior. La libertad interior también se llama libertad de elección, porque es la libertad de elegir cuando tenemos opciones. Es la capacidad de elegir actuar o no actuar. Actuar de una manera o de otra. Es decir, capacidad que el ser humano tiene de elegir hacer algo o no hacerlo. Por ejemplo, robar el celular. ¿Puedo tomar el celular o no tomarlo? Y esto, bueno, en un ejemplo de algo malo, que sería robar. Pero también aplicaría para otro caso. Por ejemplo, ¿me voy de viaje o no me voy de viaje? ¿Actúo o no actúo? Es la capacidad que tengo de elegir. Porque no somos como los astros, como la Tierra. La Tierra no elige si hacer movimiento de rotación o traslación. Ella siempre lo hará. O el león, cuando siente el impulso de los instintos, actuará. No elige. Pero el ser humano tiene algo distinto a la tierra y al animal, que es, puede elegir. Actuar de una manera o de otra. Como cuando elegiste la nieve. Pudiste haber elegido otro sabor. Fresas con crema, gansito, vainilla. O elegiste galleta. Actuar de una manera o de otra. Esta es la libertad interior. La capacidad que tenemos de elegir, que otras cosas, como los planetas, como los animales, no tienen. Es la ausencia, en otras palabras, de ataduras interiores para tomar o no tomar una decisión, para tomar una u otra decisión. No estamos como amarrados, atados. No, pues es que elegí esto porque es lo único que se puede hacer. De hecho, ni siquiera tengo opciones, sino que tenemos la capacidad de elegir. Y eso es importantísimo. Esta es la libertad interior. La libertad interior tiene dos características muy importantes. La primera, autodeterminación, que como su nombre lo dice, soy yo, no otra persona ni nada más, el que decide, el que me determino a mí mismo. Soy yo quien me hago a mí mismo, me hago bueno o malo. Esta pintura está algo graciosa, porque el pintor está pintándose a sí mismo. Y la pintura se pinta a él. Así nosotros, con nuestra propia libertad, decidimos sobre nosotros mismos. Yo decido si quiero ser abogado, si quiero ser médico, si quiero creer en el cristianismo o en el islam. Soy yo quien decide sobre mí. Autodeterminación. La segunda característica es la voluntariedad. Debo querer, porque no estoy atado totalmente. La libertad que tenemos nosotros es una libertad donde debo querer. Por eso es voluntariedad, tiene esa característica, debo querer. Voluntariedad pues viene de voluntad, tener voluntad, querer algo. Querer esta o aquella nieve, querer hacer esto o no querer hacerlo. Esa es otra característica de la libertad interior. Y allí te dejo esta frase maravillosa de Albert Einstein. Hay una fuerza motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica. La voluntad. Porque querer es poder en muchas veces. ¿En qué se relacionan moral y libertad de elección? O en otras palabras, ¿qué tendrá que ver la libertad con la ética? Pues mucho, muchísimo. Descubrimos que el ser humano es libre.
No está atado totalmente a actuar de una manera u otra. Y esto repercute en su actuar moral. Por eso puede hacer el bien o el mal. Tú te das cuenta que puedes robar el celular o puedes no robarlo. Tú te das cuenta que puedes tirar la basura en su lugar o no hacerlo. Tú te das cuenta que puedes ayudar a una persona que se encuentra en la calle, a una viejecita que necesita cruzar la calle, o que puedes no hacerlo. Por ejemplo, el ser humano puede elegir robar algo o no robarlo, aunque cometa un delito o aunque no cumpla la ley. Sí, está prohibido robar, sin embargo, aunque esté prohibido en la ley, lo puedes hacer. ¿Por qué? Porque eres libre. Porque no estás atado interiormente a no hacerlo. Todavía puedes hacerlo, todavía puedes robar, aunque en la ley diga que no debes robar. Podrías realizarlo, porque no estás atado interiormente, porque sigues siendo libre. Y esa libertad que tenemos, pues es la capacidad que tendremos de hacer o bien o mal, de hacer esto o no hacerlo, de actuar de una manera o de otra. Por eso dicen que la maravillosa capacidad del ser humano es su capacidad de libertad. Bien. Pues entonces hasta aquí termina este tema, el tema 5, que se llama la libertad. Bueno, chicos, espero que haya sido claro, espero que haya sido interesante este tema, que es maravilloso, aunque en este momento solo mencionamos un poco de él. Espero que estén bien, cuídense, hasta pronto.